A continuación, damos inicio al diálogo académico con la mesa Justificación de una jurisdicción constitucional, en la cual participarán los profesores invitados Robert Alexi, John Elster y la doctora María Victoria Calle, magistrada de la Corte Constitucional. Modera el panel el doctor Rodolfo Arango. El profesor alemán les voy a hacer una presentación de cada uno de nuestros invitados y una breve reseña. El profesor alemán Robert Alexi estudió Derecho y Filosofía en la Universidad Georg August Göttingen. Es doctor honoris causa de la Universidad de Alicante, Buenos Aires, Tucumán, Antwerp y Lima. Se desempeña desde el año 1986 como profesor de Derecho Público y Filosofía Jurídica en la Universidad Christian Albrecht Kiel. Su obra sobre argumentación jurídica y resolución de conflictos entre derechos fundamentales ha permeado la doctrina y jurisprudencia constitucional colombiana. Continúo con mi siguiente invitado, es el profesor noruego John Elster, filósofo y científico social, doctor de la Universidad de la Sorbona, profesor de la Universidad de París, Oslo, Chicago y Columbia, director del Instituto de Investigación Social de Oslo. Su trabajo se centra en la teoría de la elección racional, los precompromisos y la autorrestricción de la democracia de mayorías a través de la Constitución. La doctora María Victoria Calle es magistrada de la Corte Constitucional desde el año 2009, abogada de la Universidad de Medellín con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, máster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Así es que mis invitados ya pueden pasar a nuestra sala de discusión, de pensamiento, para dar inicio a esta segunda etapa de esta jornada. El moderador de esta etapa y de esta mesa será el doctor Rodolfo Arango Rivaneira. Es doctor en Filosofía del Derecho. Si tenemos sonido, vuelvo y repito, el doctor Rodolfo Arango Rivaneira es doctor en Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional de la Universidad de Kiel, magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, 1995, y abogado de la Universidad de los Andes, 1987. Editorialista del periódico nacional El Espectador, actualmente profesor titular de la Universidad de los Andes, autor de la obra El concepto de derechos sociales fundamentales y de derechos, constitucionalismo y democracia. Así es que a nuestros invitados, nuestro moderador, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de dar inicio a este panel, el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Juan Carlos Henao Pérez, hará entrega de una mención de honor que otorga la Corte Constitucional de Colombia a los doctores Robert Alexi y John Elster en reconocimiento a su inconmensurable aporte a la jurisprudencia constitucional colombiana y a las ciencias sociales en general. Recibe la placa de manos del presidente de la corporación, el profesor Robert Alexi. Así es que invito al presidente de la Corte Constitucional, el doctor Juan Carlos Henao. Y recibe la placa de manos del presidente de la corporación, el profesor John Elster. Avec la reconnaissance de la Cour constitutionnelle colombienne, nous vous remercions de tous vos travaux. Reciben entonces la placa de manos del presidente de la corporación, el profesor Robert Alexi, y recibe también la placa de manos del presidente de la corporación, el profesor John Elster. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden hacer uso de los dispositivos de la traducción simultánea que están a disposición a la entrada del auditorio. La mecánica de esta mesa será de 2 intervenciones a cargo de los académicos internacionales, seguidos de un magistrado de la Corte Constitucional colombiana, para luego dar lugar a una discusión académica que será dirigida por el panelista invitado.
Con ustedes, el profesor Robert Alexi, quien tratará el tema de las tensiones que surgen entre una Corte Constitucional que se sustenta en el principio de supremacía de la Constitución y el Poder Legislativo que se funda en el principio democrático y la idea de soberanía popular. Los dejo con nuestro primer invitado internacional, el señor Robert Alexi. Thank you very much. Thank you very much. Para mí es un honor muy grande y un placer muy grande hablarles a ustedes sobre el tema del control constitucional como una representación argumentativa. La primera sección de la Constitución del control constitucional. El tema de cómo se derogan los poderes legales se puede justificar y es el tema central teórico del campo del control institucional. Este tema se refiere al problema perenne de la relación entre la revisión o el control constitucional y la democracia. Hans Kelsen trata la pregunta del control constitucional como una pregunta o una cuestión a la legalidad de la legislación. El Parlamento se encuentra empoderado por la Constitución a nivel de altas leyes para establecer estatutos, y si estas leyes no se profieren de acuerdo con las reglas de procedimiento de la Constitución o si no comportan una obligación constitucional sustanciosa, en particular los derechos constitucionales, entonces estas leyes para el propósito van a ser ilegales. En esta situación, el control constitucional se dice que es imprescindible para asegurar un carácter de vínculo completo y legal. Termino las comillas, que se requieren por el principio, una vez más comillas, de la mayor legalidad posible, cierro comillas. Esta imagen de control constitucional es correcta, pero es incompleta. No dice nada acerca de cómo se promulga la inconstitucionalidad de una ley parlamentaria en su establecimiento. Y esto es un problema muy serio porque en muchos casos el tema de la constitucionalidad se va a cuestionar. En estas situaciones salen dos preguntas. Una pregunta metodológica o de tipo teórico-argumentativo y una pregunta institucional. La pregunta metodológica es que si en casos de desacuerdo sería lógico intentar encontrar la respuesta mejor. Una respuesta que es mejor, por ejemplo, que una respuesta que se derivaría al azar. La pregunta institucional es que si es o no compatible con la democracia que una Corte Constitucional sea empoderada para intentar lograr esta respuesta. Mis reflexiones sobre estas preguntas referirán a los derechos constitucionales, un campo donde los problemas del control constitucional se expresa con una urgencia especial. Voy a proceder en dos pasos. En un primer paso, voy a presentar la teoría de los principios como un modelo del argumento constitucional. El segundo paso tratará la idea del control constitucional como la representación argumentativa del pueblo. Mi tesis
es que el control constitucional se justifica basado en la teoría de los principios, por un lado, y sobre la base de la teoría de la representación argumentativa, por otra. Sección 2. La teoría de los principios, reglas y principios. La base no teórica de la teoría de principios es una distinción entre las reglas y los principios. Las reglas son normas que requieren algo definitivamente. Son comandos definitivos. Su forma de aplicación es la subsución. En contraste, los principios son normas que requieren que algo se realice al mayor extent posible, dado las posibilidades fácticas y legales disponibles. Por lo tanto, los principios son requerimientos para la optimización. Su forma de aplicación es balancear. Esta distinción no teórica se conecta con la interpretación de los derechos constitucionales por medio de la tesis de que los derechos constitucionales esencialmente tienen el carácter de los principios. Esto no quiere decir, sin embargo, que las disposiciones que dan expresión a los derechos constitucionales no pueden también expresar las reglas o los elementos de reglas. Un ejemplo de una regla de derechos constitucionales en la Constitución alemana es el artículo 102 de la ley estatutaria que dice, entre comillas, la pena de muerte se abole, cierre comillas. Otro ejemplo de una regla o de un fallo de los redactores de la Constitución que tiene el carácter de regla es artículo 104.2.3 de la ley estatutaria, que dice, entre comillas, la policía no tiene autorización para detener a alguien bajo su propia autoridad más allá del día después de su detención, cierre comillas. Otro ejemplo se deriva de los detalles de la reglamentación muy compleja sobre la adopción de medios técnicos para la vigilancia acústica de una instalación donde se supone que el sospechoso reside, que se encuentra en el artículo 13.3 a 6 de la ley estatutaria. En estos casos, los creadores de la Constitución han evitado o eludido preguntas del balanceo al establecer reglas y el intérprete de la Constitución está obligado a aplicarlas. Sin embargo, existen un gran número de casos en los que una decisión autoritativa tomada por los creadores de la Constitución para decidir el caso no está disponible. Aquí, el balanceo de los principios es imprescindible. Esto también es el caso cuando una Corte Constitucional trasciende la redacción de la Constitución, como por ejemplo hizo la Corte Constitucional Federal de Alemania, cuando en un fallo del 9 de febrero del 2010 creó un derecho social a un mínimo existencial. Subsección carácter de principios y análisis de proporcionalidad. La definición de principios como requerimientos para la optimización nos conlleva de una vez a la conexión necesaria entre principios y proporcionalidad. El principio de la proporcionalidad, que durante las últimas décadas ha recibido aún más reconocimiento internacional en la teoría y en la práctica del control constitucional, consiste de tres subprincipios. Los principios de ser adecuado, de ser necesario y de ser proporcional en el sentido más limitado. Todos los tres subprincipios expresan la idea de la optimización. Los principios, en su condición de requerimientos de optimización, requieren optimización relativa tanto a lo que es fácticamente posible y lo que es legalmente posible. Los principios de lo que sea adecuado y necesario se refieren a la optimización relativa a las posibilidades fácticas.
La optimización relativa a las posibilidades fácticas tiene que ver con la pregunta de que si una posición se puede mejorar sin perjudiciar a la otra. Por lo tanto, estas dos primeras subprincipios requieren optimalización bajo los principios de Pareto. La optimización relativa a las posibilidades fácticas consiste en evitar los costos eludibles. Los costos, sin embargo, son ineludibles cuando los principios se contradicen. El equilibrio, por lo tanto, se vuelve necesario. El equilibrio es el sujeto del tercer subprincipio del principio de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad en el sentido más limitado. Este principio expresa lo que la optimización relativa a las posibilidades legales quiere decir. Esta regla se llama la ley de equilibrio. Dice, entre mayor el grado de la no satisfacción de o perjuicio a algún principio, más importante satisfacer el otro. O la fórmula del peso. Tercer subsección, la ley de balanceo. La ley de balanceo muestra que el balanceo se puede desglosar en tres etapas. La primera tiene que ver con el establecimiento de un grado de no satisfacción o de detrimento al primer principio. Esto está seguido por una segunda etapa en la que la importancia de satisfacer el principio de competencia se establece. Finalmente, en una tercera etapa, se determina si la importancia de satisfacer el segundo principio justifica el detrimento o la no satisfacción del primero. Esto nos muestra que balancear presupone que es posible formar juicios racionales sobre, primero, la intensidad de la interferencia y segundo, el grado de importancia y tercero, su relación entre sí. Los críticos del balanceo o del equilibrio como Jürgen Habermas y Bernhard Schlink cuestionan la racionalidad de tales juicios. La pregunta de que si balancear es una forma de argumentación racional o no, no se puede discutir aquí con detalle. Yo voy a limitarme a un panorama breve a dos casos que ilustran qué y cómo los juicios racionales sobre la intensidad de la interferencia, el grado de importancia y su relación entre sí son posibles. Un caso bastante simple es un fallo de la Corte Constitucional Federal de Alemania sobre advertencias sobre la salud. La Corte caracteriza el deber de los productores tabacaleros para poner advertencias de salud con respecto a los peligros de fumar en sus productos como una interferencia relativamente menor o leve con la libertad a desarrollar su profesión. Pero, en contraste, una prohibición total sobre todos los productos tabacaleros contaría como una interferencia seria. Entre esos casos menores y serios, hay otros de intensidad moderada de interferencia. De esta manera, una escala se puede desarrollar con las etapas de leve, moderado y serio. Nuestro ejemplo demuestra que las asignaciones válidas según la escala son posibles. Lo mismo es posible en cuanto a las razones que compiten entre sí. Los riesgos a la salud que resultan de fumar son grandes. Por lo tanto, las razones que justifican la interferencia tienen mucho peso. Si de esta manera la intensidad de la interferencia se establece como menor y el grado de la importancia de las razones para la interferencia son altos,
entonces el resultado de la examinación de la proporcionalidad en el sentido más limitado bien puede describirse como la Corte Constitucional Federal Alemán lo ha descrito como, entre comillas, obvio. Termina comillas. Lo que hemos aprendido del juicio de tabaco se corroboran al mirar otros casos. Un caso mucho más difícil se presenta por medio del fallo de la Corte Constitucional sobre la filtración o la vigilancia de los datos electrónicos. Un estudiante con ciudadanía de Marruecos y de la religión islámica hizo una querella constitucional contra un auto del Corte Distrital Inferior en Düsseldorf que fue sostenido por cortes superiores que requirieron las oficinas de registro de residentes y luego el registro de los extranjeros y las universidades a transmitir datos relativos a los hombres entre las edades de 18 y 40 en Interalia sobre su religión, país de origen, ciudadanía y carrera que está estudiando. Estos datos se transmitieron al procesamiento automático de datos para poder identificar los terroristas potenciales. Se encontró que la medida era justificada a la luz del peligro general de terrorismo después del 11 de septiembre. La mayoría del primer panel de la Corte Constitucional Federal clasificó la medida como una interferencia de peso considerable, entre comillas, termina comillas, en cuanto al derecho del que había traído la calle en cuanto a la autodeterminación de datos, que según la Corte es un caso especial del derecho general a la personalidad. La Corte considera esa interferencia seria como justificada en casos de un peligro presente y también en casos de un peligro concreto, pero no en casos de un peligro abstracto o general. Ahora, nuestro caso se dice que es meramente un caso de peligro abstracto, caracterizado por, entre comillas, una situación generalmente amenazante, cierre comillas. Esto implica que la interferencia con el derecho del querellante es no constitucional. La razón por esta no está muy bien elaborado en el fallo, que se enfoca sobre la interferencia con el derecho y no sobre las razones para esta interferencia. Es que en los casos del peligro abstracto, o podríamos decir meramente abstracto, las razones por la interferencia tienen solamente un paso moderado o por lo menos un peso menos serio que la interferencia con el derecho del querellante. Por lo tanto, la querella constitucional se consideraba como justificada. Si uno sigue las clasificaciones de la mayoría, este resultado es inevitable. Sin embargo, el voto de salvamento del magistrado Haas, sin embargo, demuestra que diferentes clasificaciones o categorizaciones son concebibles. Según Haas, la interferencia con el derecho del querellante tiene, y entre comillas, un peso bajo, cierre comillas, mientras que la garantía de la seguridad es de gran importancia. Aquí solamente dos puntos nos interesan. El primero es que ambas partes presentaron numerosos argumentos para sus clasificaciones en cuanto a leve y serio, etc. Los argumentos de la mayoría para la clasificación de la interferencia como serio
tienen más de 11 páginas de texto. Los del magistrado Haas, para su clasificación como leve, tiene 4 páginas. Eso ilustra que balancear no es simplemente un asunto de clasificación, calificación o categorización, pero esencialmente un asunto de argumentación. Un asunto de argumentación. El segundo punto es que los argumentos no solamente conllevar, como en el caso de tabaco, a un acuerdo, pero también a un desacuerdo. Aún dentro de la Corte, la pregunta es, ¿qué quiere decir esto en cuanto a la justificación del control constitucional? Última subsección en la segunda parte. Discreción. ¿Sería posible participar o realizar un análisis mucho más profundo y más preciso de los dos casos mediante la fórmula del peso, que es simplemente una reconstrucción matemática de la ley de equilibrio del balanceo, junto con su enlace a un segundo ley de balanceo que se refiere a la certeza epistémica? Esto, sin embargo, no se va a elaborar aquí. Un único punto es de interés en este contexto. Es el hecho de que la teoría del balanceo, como basado en la teoría de principios, es intrínsecamente relacionado con una teoría de discreción o deferencia. Dos tipos de discreción se han de distinguir: la discreción estructural y epistémica. La discreción estructural más importante es la discreción en el balanceo. El balanceo presupone, como ilustran los dos casos, escalas. En el derecho constitucional, solamente las escalas discretas crudas son posibles. La escala triádica, o sea, leve, moderado y serio, constituye un ejemplo. Existen numerosas posibilidades para refinar esta escala. Una escala doble triádica es de interés especial. Funciona con 9 pasos o valores que empiezan con leve, o sea, muy leve, continúan con moderadamente leve y terminan con serio, o sea, muy serio. Es de gran importancia que las posibilidades de refinamiento se limiten. Todas las clasificaciones representan juicios y son, como ilustran estos dos casos, con la necesidad de justificación. Una justificación solamente puede iniciar por medio de lo que se entiende. Así, es fácil entender una afirmación como, comillas, la interferencia es leve, cierra comillas, o una afirmación como, comillas, la interferencia es una interferencia seria y moderada, cierra comillas. Pero, ¿cómo se debería entender la afirmación, comillas, la interferencia es una interferencia leve, seria, de un tipo moderado? Por este tipo, la escala no puede ser una escala infinita o continua. Tiene que ser cruda y discreta. Entre más cruda sea la escala, más frecuentes van a ser los casos de pérdida. Eso quiere decir, si una escala triádica se usa, esta frecuencia de casos en la cual ambos lados, uno leve y uno moderado, o uno más serio, se pueden encontrar. En tales tipos de pérdida, este Parlamento, desde el punto de vista de la Constitución, va a tener la libertad de decidir
como quiera. La discreción epistémica no es menos importante y ocurre en casos de incerteza empírica y normativa. En tales casos, el principio formal de la competencia de toma de decisiones de la legislatura puede justificar un ejercicio de discreción por parte de la legislatura. La existencia de estos dos tipos de discreción demuestra que el razonamiento de la Corte Constitucional es diferente de lo que sucede en el Parlamento. La mayoría del Parlamento no puede emitir una ley que diga algo más de lo que es posible para decidir, sea en contra o a favor de una cierta ley. Una Corte Constitucional puede tomar tal decisión y, en efecto, tiene que hacerlo en todos los casos de discreción. Esto implica, de hecho, que el control constitucional se limita a controlar los límites de la competencia de la legislatura. Este es un punto importante en el cual se tiene en cuenta el principio de democracia. Este reduce la intensidad con la cual el control constitucional interfiere con el principio de democracia. Paso a mi tercera parte, los derechos constitucionales, los derechos humanos y la representación. La concesión que se representa por medio de la discreción o la deferencia sirve para mitigar la dificultad del problema que emerge por parte de la legitimidad democrática del control constitucional. Esta concesión, sin embargo, no ubica una posición sola para solucionar el problema, dado que deja abierta la pregunta institucional de quién debería determinar los límites de la competencia legislativa. En casos de oposición entre los derechos constitucionales, así como entre los derechos constitucionales y los bienes colectivos, este problema solamente se puede resolver por medio de un equilibrio. Se puede llamar los límites establecidos por el equilibrio, se le pueden llamar, comillas, límites de equilibrio. Cierro comillas. Un límite de equilibrio se transgrede por parte de la legislatura cuando la interferencia de cierta regulación con un derecho constitucional tiene un peso mayor que las razones que le justifican. Un parlamento que emita esta regla, sin embargo, sobre una base de regularidad vas a decir que esta regulación es constitucional, lo que implica que es proporcional, y lo cual implica también que las razones que justifican la interferencia tienen al menos tanto peso como la interferencia. Un crítico del control constitucional que acepte la tesis que el equilibrio es una forma de argumentación racional, se puede preguntar, sin embargo, en tales casos, ¿por qué la evaluación de la Corte Constitucional debería tener una prioridad sobre las evaluaciones de la legislatura? La respuesta para esta pregunta se deriva de la conexión de los tres argumentos, uno formal, uno sustancioso y un argumento de tipo procedimental. Primero, el tema argumentativo, entonces, el formal, control o no control. El argumento formal consiste de la máxima clásica nemo iudex in sua causa. Jeremy Waldron
ha presentado que es, comillas, difícil ver la fuerza de este argumento, cierro comillas. Siempre tiene que haber, abro comillas, alguna persona o institución cuya decisión sea final, cierro comillas. Y la persona o institución que tenga la última palabra es ipso facto mandando en la aceptabilidad de su propia vista, cierro comillas. Se debe tener entonces acuerdo con Waldron en el punto de que la instancia final no puede estar controlada por otra instancia. Porque si este fuera el caso, la instancia final no sería una instancia final. Pero el problema de una instancia final tiene que distinguirse del problema de control. Si no hay una revisión constitucional, no hay control de la legislatura en respecto de la cuestión de la pregunta si, al seguir sus propias evaluaciones de los requerimientos de derechos constitucionales, ha violado estos derechos. Es un punto separado el hecho de que no exista un control institucionalizado de la instancia de control. El hecho que la instancia final no esté controlada no implica que no se puedan controlar en instancias no finales. Entonces, se queda con la pregunta de si el control por parte de una instancia que no sea controlada a su vez se va a preferir a no tener control en absoluto. Yo creo que los derechos constitucionales son mucho mejor si seguimos la primera opción. Pero ¿por qué deberían tener una mejor protección? Esta pregunta me lleva al segundo argumento, el argumento substantivo. El título ahora entonces es Derechos Constitucionales y Derechos Humanos. El argumento substantivo se basa en la importancia de los derechos constitucionales. La importancia de los derechos constitucionales se deriva del hecho que tales derechos constitucionales han sido registrados en una constitución con la intención subjetiva u objetiva de transformar los derechos humanos en derecho positivo. En otras palabras, la intención de positivizar los derechos humanos en los cuales se tienen derechos morales. Los derechos morales son válidos exclusivamente en razón de su estado de ser correctos, de su verdad. En este sentido, son derechos ideales. Por esta razón, los derechos constitucionales, a medida que son intentos de positivizar los derechos humanos, tienen una naturaleza dual. Como derechos positivos, tienen una dimensión real o institucional. Esa es la dimensión ideal y crítica de derechos modernos hacia positivos, hacia derechos suprapositivos que continúen en vida, no importa su positivación. Y esto tiene la consecuencia de que la justificación del control constitucional no se limita, como nos hubiera hecho creer Kelsen, a un apelo a la estructura jerárquica del derecho positivo. Más allá de esto, la justificación del control constitucional también se puede basar en razones morales. Ahora, los derechos humanos que van hacia derechos morales incluyen un derecho a la protección.
Y este derecho a la protección no se elimina por medio de su positivización. Al contrario, su positivización se la debe concebir como un intento para fortalecer los derechos humanos que van hacia derechos morales. Renunciar al control constitucional sería romper en lugar de fortalecer un derecho de protección. Un argumento que se base en los principios del carácter de los derechos constitucionales, que una vez más puede ser apoyado por el argumento de los derechos humanos, tiene que agregarse a este tema. Los derechos constitucionales hacia principios requieren optimización. En casos en los cuales el Parlamento responde la pregunta de su violación en modo negativo, se disfruta de mayor protección si existe una Corte Constitucional que tenga la competencia para responder esta pregunta de manera afirmativa. Esta protección mayor se requiere por parte del principio de protección de los derechos humanos, el cual a su vez es un metaprincipio respecto de diferentes principios representados por los derechos constitucionales. Este metaprincipio conecta los argumentos formales y sustantivos. Pasamos al tercero, representación argumentativa. El argumento de una protección mayor, sin embargo, es solo sano si la protección mayor es legítima y correcta. Tanto la legitimidad como el hecho de que esté correcto y se establezca en un paso final por medio de representación argumentativa son los argumentos de tipo procedimental. La legitimidad del control constitucional respecto del principio de democracia tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto negativo hace referencia a la pregunta de con cuánta intensidad el control constitucional interfiere con la competencia legitimizada de manera democrática del Parlamento. Entre más bajo sea el nivel de interferencia, más alto va a ser el nivel de legitimidad. Este es el tema de la teoría de discreción o de deferencia, del cual ya hemos hablado. La teoría de discreción o deferencia establece casos en los cuales se precluye la interferencia con el principio de democracia por parte de la Constitución. Se podrían llamar estos casos, comillas, casos de no interferencia, comillas. El aspecto negativo consiste de darle al principio de democracia un peso más bajo respecto del principio de protección de derechos constitucionales. Un peso menor proporcional al grado de discreción que se acuerda se debe encontrar en ambos lados de esta, insisto, dos lados de esta oposición. Con este desarrollo, el caso de control constitucional se lo considera mejorado. Se distinguen entonces dos versiones del argumento positivo. La primera versión es el argumento bien conocido de que el control constitucional es legítimo porque sirve para proteger las condiciones presupuestas por una democracia. Claro, hasta aquí se ha llegado. Sin embargo, esto no se considera aquí. La segunda versión del argumento positivo es mucho más interesante.
dado que hace referencia a todos los derechos constitucionales, no solo a aquellos derechos que son relevantes para el proceso de la formación de voluntad democrática. Este es el argumento de la representación argumentativa. El punto de inicio del argumento de la representación argumentativa es el hecho de que el control constitucional es un ejercicio de autoridad estatal. En casos en los cuales se invalidan los estatutos, es decir, como lo presenta Kelsen, entre comillas, un acto de legislación o un acto negativo de legislación, en tiempos más recientes, las Cortes Constitucionales a menudo emiten directivas al Parlamento que hacen referencia a acción estatal positiva en el campo de los derechos de protección, así como en el campo de derechos sociales. Esto quiere decir que en cualquier caso se acerca a un acto positivo de legislación. En un Estado democrático en el cual, como se presenta en el artículo 20 de la Ley Estatutaria de la República Federal de Alemania, toda autoridad estatal procede desde la gente. Cierro comillas. Aquí el control constitucional hacia legislación negativa o positiva puede ser legítimo solamente si procede desde la gente. Esto significa que es legítimo solamente si se lo puede concebir como una representación de la gente. La representación es una relación de dos lugares entre un representandum y un representans. En el caso de la legislación parlamentaria, la relación entre el representandum, la gente, y los representants o representants, el Parlamento, se determina de manera esencial por elecciones libres y generales y la posibilidad de negar la reelección. Ahora, es posible hacer un dibujo de la democracia que contenga más que un sistema de toma de decisiones centrado en el concepto de elección y regla de mayoría. Esto sería un modelo decisionístico puro de la democracia. Un concepto adecuado de la democracia, sin embargo, tiene que incluir no solo la decisión, sino también el argumento. La inclusión del argumento en el concepto de democracia hace la democracia deliberativa. La democracia deliberativa es un intento para institucionalizar el discurso en lo posible como medio de la toma de decisiones pública. Por eso, la conexión entre el pueblo y el Parlamento se debe determinar no solamente por las decisiones expresadas en las elecciones y en las votaciones, pero también mediante el argumento. De esta manera, la representación del pueblo por el Parlamento es al mismo tiempo volicional o decisionística y argumentativa o discursiva. Esencialmente, representación argumentativa. La representación del pueblo por medio de una Corte Constitucional es algo bastante diferente. Los magistrados de la Corte Constitucional, por lo general, no tienen legitimización democrática directa y lo que es más importante, la gente normalmente no tiene ninguna posibilidad de control al negarles la reelección. Por esta razón, yo he calificado la representación del pueblo por una Corte Constitucional en un artículo anterior como puramente argumentativa. Matthias Kuhn ha indicado que una representación puramente argumentativa sería compatible, por ejemplo, con, entre comillas, un consejo de reyes, filósofos hereditarios que en búsqueda de la justicia, cierre comillas, y él insiste, abre comillas, un enlace volicional decisional entre el pueblo y las Cortes Constitucionales tienen
que existir si se van a calificar como instituciones genuinamente representativas. Cierre comillas. Kuhn está en lo cierto. En una democracia, por lo menos, un enlace electoral indirecto entre el pueblo y la Corte Constitucional se establece, por ejemplo, mediante el nombramiento de parte de representantes quienes están directamente elegidos es necesario, y más allá de esto, la toma de decisiones que toma lugar dentro de la Corte tiene que involucrar algún tipo de procedimiento mayoritario. Pero esto no afecta la parte central de mi argumento. El punto decisivo es que la independencia de los magistrados de una Corte Constitucional requiere que el pueblo tenga ninguna posibilidad de control al negarles la reelección. Esto es suficiente para caracterizar la representación del pueblo mediante una Corte Constitucional como esencialmente argumentativa. Para ser seguro, la representación del pueblo, tanto por el Parlamento y por una Corte Constitucional, tiene una dimensión volicional o decisionística, además de argumentativa o discursiva. En ambos casos, la dimensión volicional o decisionística representa el lado real de la empresa, y la dimensión argumentativa o discursiva representa su lado ideal. La diferencia decisiva es que la dimensión argumentativa es, en el caso del control constitucional, no simplemente una segunda dimensión al lado de la dimensión decisionística, es la dimensión esencial. Esto implica que la dimensión ideal es dominante en el control constitucional. Un crítico del control constitucional bien podría objetar que esto, al fin de cuentas, cuenta como una sobreidealización. El crítico mantendrá que la representación esencialmente argumentativa es una ilusión. Una vez de que lo ideal domina sobre lo real, la Corte Constitucional está en libertad para declarar cada argumento como un argumento que representa al pueblo. El sendero que comienza con los derechos constitucionales y continúa con el balanceo, argumentación y el control constitucional termina con una ilusión en la que la legitimización de todo es posible. Esta objeción se puede rechazar si es posible mostrar, primero, que el control constitucional como argumento o discurso no permite a todo, y, en segundo lugar, que el control constitucional como representación se puede asociar con lo que la gente realmente piensa. El control constitucional como argumento no permite que todo, desde lo bueno a lo malo, o mejor de lo peor, los argumentos se pueden distinguir en cuanto a su calidad en un número considerable de casos. Esta es una pregunta teórica de argumentación que yo he intentado responder mediante una teoría de discurso racional. Esta teoría obviamente no precluye el desacuerdo razonable, entre comillas. Sin embargo, cierre comillas, precluye la noción que todos desacuerdos son razonables. Si todos los desacuerdos sobre los derechos fueran razonables,
el argumento de Waldron sobre el control judicial, que esencialmente se basa en la existencia del desacuerdo, de hecho, sería bastante fuerte. Sin embargo, existen casos en los cuales solamente una respuesta es discursivamente posible y es, en este sentido, correcto. El caso de tabaco podría ser un ejemplo. En el caso de los datos electrónicos, la situación es más compleja. El voto de salvamento demuestra que existe un desacuerdo dentro de la Corte. Ambas partes tienen un reclamo de ser correctos y la mayoría decide. Esta conexión del argumento y de la decisión es legítimo siempre y cuando uno concibe del control constitucional como un proceso de aproximación hacia lo que es correcto o lo que es verdad. Es nuestro mejor medio para acercarnos más a lo que es discursivamente necesario. La existencia de argumentos buenos o correctos es suficiente para la deliberación o la reflexión, pero no para la representación. Por esta razón, el nivel ideal de argumento y grado de ser correcto se debe conectar con el nivel real de la aceptación actual. El hecho de que la Corte afirma que sus argumentos son argumentos del pueblo no es suficiente. Un número suficiente de personas, por lo menos a largo plazo, deben aceptar estos argumentos basados en el hecho de que son, de hecho, correctos. Esto demuestra que existen dos condiciones fundamentales de la representación argumentativa verdadera. Primero, la existencia de argumentos sólidos o correctos y, en segundo lugar, la existencia de un número suficiente de personas racionales, eso es, personas quienes son capaces y tienen la disposición para aceptar argumentos correctos o sólidos por la razón de que son, de hecho, correctos o sólidos. Uno podría referirse a estas personas por analogía al concepto de John Rawls de la persona liberal, personas constitucionales. Estas dos condiciones demuestran lo exigente que son los presupuestos del control constitucional son. Expresan una confianza en la razón, pero sin la razón, toda la empresa del constitucionalismo democrático sería un arreglo débil. Esto nos conlleva a la conclusión de que si la razón justifica el constitucionalismo democrático, yo creo que así es, entonces el control constitucional se justifica como uno de sus elementos necesarios. Muchas gracias.